Buenos días. Vaya abriendo su Biblia, por favor, en Génesis 1, versículo 31. Génesis 1, 31. Vamos a continuar con la serie El orden de Dios. Súbele un poquito de graves, poquitito. Hoy vamos a tener el segundo tema que he titulado Del orden al desorden. Y vamos a leer Génesis 1, 31. ¿Está listo? ¿Está retumbando algo de graves acá? Quítales un poquito, cualquier cosa, o bájale el volumen. Génesis 1:31. Voy a leer, ¿me sigue, por favor? Dice así: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. El libro de Génesis significa comienzos. Por eso es que para irnos al fundamento de lo que es el orden de Dios, tenemos que irnos indiscutiblemente al Génesis, porque ahí nos narra el orden de la creación de Dios. Hace 8 días tuvimos nuestro primer tema: Dios es un Dios de orden. Y déjeme hacerle una breve reseña de hace 8 días. Dios creó los cielos y la tierra. Acuérdense que Él es el único que puede crear algo de la nada. Y creó la materia prima y comenzó a ordenar la tierra que estaba desordenada y vacía. Igual que nosotros, así nos tomó. Éramos desordenados, había un vacío, éramos infértiles, pero el Espíritu de Dios, al igual que en la creación, se empezó a mover alrededor de nuestras vidas y se hizo la luz, y vino Cristo a nuestra vida y se hizo la luz. Tuvimos la luz del Evangelio, Cristo mismo, la luz. Es lo mejor que nos pudo haber pasado, ser iluminados por Cristo con su luz. De esa manera Dios, así como en el Génesis, empezó a separar las tinieblas de la luz, y así sucede con nosotros. Comienza el Señor a separar las tinieblas, entiéndase lo malo, las obras malas, las malas cosas en las que vivíamos, en nuestros delitos y pecados, y comienza a separar la luz de las tinieblas. Jesús, a través de su palabra, nos da esa luz y vamos separando. Y el Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos ir cada día entendiendo entre el bien y el mal. Ahora, hay un detalle a resaltar entrando en el tema. Cada cosa que Dios iba creando cada día, el Génesis termina diciendo, en cada versículo que ahorita vamos a leer, termina diciendo: y vio Dios que era bueno. Eso es muy importante. Vamos a leer, por ejemplo, Génesis 1:10, unos 5 versículos. Dice: y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y todos vamos a leerlo en voz alta. Y vio Dios que era bueno. En el versículo 12: produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Todos. Y vio Dios que era bueno. Versículo 18. Aquí, después de narrar que hizo las estrellas, etcétera, etcétera, y para señorear, dice, en el día y en la noche, o sea, el sol, la luna, las estrellas, y para separar la luz de las tinieblas. Todos. Y vio Dios que era bueno. Versículo 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, y las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. 1:25. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género,
y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Ok, aquí vemos un énfasis en esta frase, y vio Dios que era bueno. Por consiguiente, si la Biblia lo menciona tantas veces, es bueno estudiarlo, aunque sea brevemente, esta frase o esta palabra bueno. Viene del hebreo tov. Esa palabra es la que se traduce por bueno, pero tiene múltiples significados. Entre otros, habla de algo que es abundante. Entonces, vio Dios que era abundante lo que había hecho. Habla de algo que es aceptable, acertado, según el diccionario. Entonces, vio Dios que no solo era abundante, sino era algo aceptable, algo acertado que Él había hecho, porque Dios nunca se equivoca. Habla de algo agradable que produce alegría, y se gozó Dios con su creación. Algo que produce dicha y felicidad, algo que es benéfico, algo que es bueno, que produce bienestar, contentamiento, algo que es bondadoso, favorable, y todo para quien lo pensó. Primero es para gloria de su nombre, pero enseguida había pensado en nosotros. Dios preparando un ambiente totalmente en orden para ponernos allí a los seres humanos en una atmósfera ordenada, hermosa, adornada, algo favorable, algo propicio de Dios para nosotros. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Esto habla de que Dios siempre ha tenido buena voluntad para con los seres humanos, porque somos la coronación de su creación. Entonces así el Señor va creando todo en orden, y vio Dios que era bueno. De ahí se deduce en las Escrituras que los escritores de la Biblia, la gente de Dios, siempre hablaban y decían que Dios era bueno. Nosotros seguimos diciendo que Dios es ¿qué? Es bueno. O sea, Dios es abundante en generosidad. Él todo lo que hace con nosotros es acertado, es bueno. Muchas cosas que Dios hace en nuestra vida nos producen alegría, ¿sí o no? Dicha, felicidad, esa es la verdadera felicidad. La paz, algo bueno, algo benéfico, que nos da un sentido, un sentimiento de bienestar, de contentamiento. Sentimos la bondad de Dios, porque Él es propicio y bueno hacia nosotros. Por eso el salmista en el Salmo 34, versículo 8, dice un verbo muy interesante, gustad, o sea, saborea, disfrútalo, gustad y ved que es bueno el Señor. Gusten, tengan ese tino de gustar lo bondadoso y bueno que es Dios con nosotros, lo generoso, lo benéfico. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él, porque el que confía en Él es el que gusta de lo bueno de Dios, de Dios mismo, que es un Dios bueno. En el Salmo 118, versículo 29, nos da una razón entre tantas otras para alabar a Dios, porque Él es bueno, benéfico hacia nosotros. Dice el Salmo 118, 29, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Siempre que la Biblia habla Dios es bueno, añade algún otro rasgo de su carácter. Por ejemplo, en el Salmo 119, que si usted lo lee, repite una y otra vez, Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Vamos a leerlo, 119, 68. Bueno eres tú. Ahora ya es una confesión directa del salmista hacia Dios. Bueno eres tú, generoso, bondadoso conmigo, me das esa paz, ese sentimiento de seguridad. Bueno eres tú y bienhechor. Qué bonita descripción, ¿no? Qué bonito adjetivo. Bienhechor, o sea, hace cosas buenas y buenas para ti, para mí. Enséñame, dice el salmista, tus estatutos. ¿Por qué le dice enséñame tus mandamientos? Porque un mandamiento es para preservar el orden.
Ya hablaremos más abundantemente de eso en las próximas reuniones. En Mateo 7, versículo 11, aquí vemos a Jesús dando una enseñanza y les dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Acaso no les damos en ocasiones buenas dádivas? Generalmente cuando decimos dádivas lo relacionamos con lo material, pero no solamente. Acuérdense que hay algo mucho más importante y valioso que lo material, que son, por ejemplo, la bondad, el amor, el aprecio, el valorar, el perdonar. Esos son valores y principios que son mucho más importantes que lo material. Entonces, cuando dice aquí: si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, incluye lo material, sí, pero ¿qué padre no abraza a su hijo? ¿No es cierto? Y le dice: te amo, y les damos buenas cosas a nuestros hijos. Y luego Jesús añade, en una pregunta retórica, es obvia, dice la respuesta: ¿cuánto más, dice, vuestro Padre que está en los cielos dará, ¿qué? Buenas cosas a los que le pidan? Ahora, en esto de pedirle a Dios, una vez alguien me preguntó: oiga, pastor, el Señor no se aburre porque le pedimos y le pedimos. No, porque si no le pedimos a Él, ¿a quién le vamos a pedir? El problema sí puede radicar en que solamente tengamos nuestra visión en lo material. Y dame una casa mejor, y dame un carro nuevo, y dame ropa esto, y dame esto lo otro, y dame unas vacaciones. Está bien, pero hermanos, ahora, Dios nos da eso, que son las añadiduras. Pero escúcheme bien: si nosotros damos amor a nuestros hijos, les damos guía, si nosotros le pedimos al Señor, nos va a dar cosas buenas. Escúchame bien: si tú le pides al Señor, le dices: Señor, dame un buen corazón, mira, te lo da. Señor, dame un buen corazón que yo sepa apreciar a mi esposa. Dame un corazón humilde. Dame un corazón que sepa expresar el amor hacia los demás, hacia ti. Señor, quita esto que me estorba de mi vida. Esas son cosas buenas que el Señor, escúchame bien, siempre que pedimos ese tipo de cosas es conforme a su voluntad. Si tú pides, por ejemplo, una casa, bueno, si está en Dios dártela, está bien, Él es soberano, pero no siempre nos cumple esos deseos terrenales. ¿Están de acuerdo con eso? Pero si tú le pides un corazón bondadoso, sí o sí, ¿qué va a pasar? Te lo va a dar, porque eso es conforme a su voluntad. Entonces nosotros tenemos que aprender a pedir buenas cosas, a pedirle a Dios buenas cosas. Reitero, las espirituales, que son mucho más importantes, son las que trascienden lo material de este mundo. Bien, a Israel Dios le dijo: te voy a dar una buena tierra. Se conoce como la tierra prometida. Le dice: te voy a poner en una tierra buena, donde fluye leche y miel. Ese era el pensamiento del corazón bondadoso y benéfico de Dios hacia Israel. Le dijo: te voy a dar lo mejor del trigo, del mejor grano, del mejor el que creció con todo su potencial. Te voy a dar lo mejor del trigo, te voy a dar miel de la peña. Ok, esos pueden ser elementos materiales, pero el trigo simboliza, con el que se hace el pan, simboliza el pan de la vida, ¿sí o no? O sea, espiritualmente hablando, metafóricamente habla de la palabra de Dios. Y la miel, dice, aquí es literal, pero también tiene su metáfora o su aplicación espiritual, porque su palabra es más dulce que la miel. Entonces Dios quiere darnos lo mejor, y cuando nos lo da, que nosotros nos disponemos, ve Dios que es bueno lo que nos da, y vio Dios que es bueno lo que está haciendo en tu vida, y vio Dios
que es bueno para ti, que de ser un blasfemador, ahora eres un hombre que mide sus palabras, y vio Dios que era bueno. Y esa mujer chismosa que nadie quiere, que el Señor transforma, y vio Dios que era bueno, porque Dios quiere hacer cosas buenas con nosotros. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Amén. Ahora miren, cuando Dios vio el conjunto de la creación que hizo, porque dice que el primer día hizo esto y vio Dios que era bueno, el segundo día hizo estas cosas y vio Dios que era bueno. Cuando lo vio en conjunto, Dios dijo en el versículo 31 algo que es digno de mencionar. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho. Aquí ya lo vio todo en conjunto, ¿sí? Y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era, ahí cambió un poco más la expresión, vio Dios que era bueno. Y he aquí que era bueno en gran manera. Dios está haciendo cosas buenas en tu vida, pero todavía no termina. Cuando pasen los años, el conjunto de acciones buenas que Dios está haciendo en ti, se va a ver cómo Dios ha hecho una gran obra del desorden al orden, de ser un hombre, un esposo desordenado, a un hombre, un esposo ordenado, de ser una esposa desordenada a ser una esposa ordenada. Se va a ver el conjunto. Ahorita parece como que, híjole, ¿verdad? Así como el primer día, pues hizo Dios esto, pero no se veía el total de la obra de Dios hasta que terminó y vio todo el conjunto de su creación y fue bueno en gran manera. Ahora, aquí es prudente estudiar un poquito el significado de bueno en gran manera. La palabra meod, que es de donde se traduce del hebreo al español, se traduce de esta manera también. Se puede traducir así, algunas versiones ya lo traen. Y dice, bueno en extremo. O sea, así como que no se midió en nuestro lenguaje coloquial. Bueno en gran manera, como está traducido. Pero habla de algo que es sobremanera grandioso. ¿Se acuerdan que una vez los discípulos llegaron con Jesús y le dijeron, Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre? Estaban bien impresionados. Y Jesús los mira y les dice, sí, está bien, pero no se regocijen tanto que los demonios se sujetan en su nombre. Eso habla del poder que Dios les ha dado a ustedes contra las fuerzas de las tinieblas. No, dice, sino gócense en que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. O sea, el Señor siempre los llevó a que pensaran más allá, porque siempre hay algo que es supremo, hay algo que es extremo, hay algo que es más grandioso, algo que es sobremanera grandioso, numeroso y vasto. Empezamos esta reunión, Chuy García cantando Grandes son tus maravillas, hablando de todas las buenas cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Cuántos años tienes de cristiano? Bueno, si nos ponemos a hacer un conteo en tus 3, 5, 10 o 20 o 40, qué sé yo, de todas las buenas cosas que Dios ha hecho en tu vida, créemelo, ha sido Dios bueno en gran manera, ¿sí o no? Ha hecho cosas grandiosas en tu vida, ha hecho numerosas cosas. Es más, a veces Dios hace milagros que ni cuenta nos damos que los hace, porque a veces nos previene, nos cuida, nos libera de un peligro que nosotros ni siquiera lo percibimos. Dios siempre moldeándonos, tratándonos, dirigiéndonos, porque ha hecho numerosas cosas, ha hecho un universo vasto de bendiciones en la vida de cada uno de nosotros, porque ese es el Dios que adoramos y Dios es un Dios bueno. Con razón el salmista David prorrumpía en alabanza de continuo, conocía a Dios.
entendía todo esto. Por ejemplo, en el Salmo 19, versículo 1 dijo: los cielos cuentan la gloria de Dios. Es una manera poética de decir que reflejan los cielos la gloria de Dios, el diseño de Dios. Pero me gusta el verbo contar. Dice, los cielos cuentan, hablan. ¿Sí? Cuando tú miras el sol, está hablando la creación. Está diciendo, mira la belleza con la que fui hecho. Cuando tú miras la luna, y más cuando está llena, que decimos luna llena, decimos, wow, qué maravilloso. La luna cuenta, habla de su creador, de su diseñador. Miras el cielo estrellado y te quedas sin palabras. Y dices, wow, qué tremendo. Todo eso cuenta. Fíjate, si vemos la inmensidad del universo, de nuestros cielos, aquí en la galaxia hay miles de galaxias. Nada más la galaxia de nosotros es infinita, hermanos. Es una galaxia plagada donde Dios desplegó su diseño de una manera tan impresionante que hace que toda nuestra galaxia opere con una exactitud impresionante, en un orden extraordinario. Con razón el salmista decía, los cielos cuentan la gloria de Dios. No perdamos esa atención en que mirando a la creación, que nos habla de un creador, reconozcamos las grandes maravillas de Dios. Todo el orden. Tú miras las flores, una variedad impresionante. Las frutas ni se diga, con un diseño distinto, con colores distintos. Eso habla de un extraordinario diseñador. Eso es lo que el Señor está haciendo con nosotros, adornándonos. Ya ven que la Biblia dice que somos la novia de Cristo, ¿verdad? Y que Él va a trabajar con nosotros para presentarse a sí mismo una novia sin arrugas, sin mancha, o sea, hermosa. Él mismo nos está vistiendo, Él mismo nos está adornando para aquel gran encuentro en las bodas del Cordero. Dice pues el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, o sea, la profundidad, ya ni del universo, porque pues no alcanzamos, nada más de nuestra galaxia, que tampoco alcanzamos a ver todo. El firmamento, dice, anuncia, proclama, declara la obra de sus manos. Todo este maravilloso orden, hermanos, de la creación de Dios, Dios lo planificó. Y como es un Dios de orden, lo fue preparando, lo diseñó, puso el día o los días en que Él iba a hacer todo en orden, en un orden realmente impresionante. Y todo lo hizo para finalmente poner toda esa creación en un orden extraordinario, ponerlo en las manos del hombre. Nos puso en un lugar inigualable, el huerto del Edén. Todo ese orden, toda esa creación maravillosa se lo entregó al hombre en un orden perfecto. Señalo, en un orden perfecto. Todo funcionaba, todo estaba en pleno orden. Pero vamos al Génesis otra vez, a los comienzos. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, después de haber hecho su creación, las plantas, los animales, etcétera, dijo Dios, hagamos al hombre. Acuérdense que estaba el Espíritu Santo y Dios el Hijo en esa unidad, en la divinidad que se le denominó Trinidad. Hagamos al hombre, está hablando en plural, y solamente los únicos que pueden hacer algo de la nada, pues es Dios. Y es Dios en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Hagamos, dice, al hombre. Pero luego añade unas palabras muy interesantes. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahora bien, ¿qué significa conforme a nuestra imagen y semejanza? Primero les voy a decir qué no significa.
Dios es espíritu, no tiene un cuerpo como el nuestro. Por lo tanto, surge la pregunta obvia. Entonces, ¿qué quiere decir o a qué se refirió Dios o qué significa que fuimos hechos conforme a su imagen y a su semejanza? Sin duda que significa, esto lo dice el texto en hebreo y lo dicen pues todos los teólogos a través de la historia, se refiere a rasgos del carácter moral, algo lo que define a una persona, es decir, alguien que piensa, Dios piensa, nosotros pensamos. Dios tiene libre voluntad de hacer lo que Él quiera a la hora que quiera. Dios nos dio a nosotros también esa capacidad de tomar decisiones voluntarias, totalmente voluntarias. Él no hizo ningún robot de nosotros. Él puso la capacidad de ver, de pensar, de reflexionar, de decidir amar, de decidir ser bondadoso, de decidir proteger a la familia, de decidir andar en orden, de perdonar. Es decir, la imagen y semejanza de Dios es el carácter moral de Dios. ¿Me explico? Dios es bueno. Dios nos hizo buenos. Dios no hizo gente defectuosa. El pecado nos deformó, pero ese es otro asunto. Porque a veces una esposa le dice al marido, oye, no, ¿sabes qué? Ya te pasaste. Ya, la verdad no te soporto. ¿Qué quieres? ¿Así me hizo Dios? Nah. Dios no hace defectuosos. Dice en Eclesiastés que Dios hizo al hombre bueno. Ya luego lo veremos con más detenimiento. Dios hizo al hombre bueno, pero ellos buscaron las perversiones. ¿Por qué? Dios puso un límite. Somos libres de tomar decisiones, pero nos puso un límite porque el mal ya existía antes de nuestra creación. El autor del mal, Satanás, el autor del pecado, el que incitó al hombre, el que engañó a Eva, rondaba el universo. ¿Por qué? Porque fue expulsado del cielo, de la habitación de Dios. ¿Por qué? Porque sí quiso ser igual a Dios y se atrevió a alterar el orden celestial. Toda la creación angelical de Dios lo adoraba. Pero había entre todos esos un querubín protector, hermoso, parece ser que era el ángel más hermoso de la creación. Se conoció en la antigüedad como Luzbel o luz bella. Eso significa Luzbel. Luzbel no habla necesariamente de Satanás. No, antes de que fuera Satanás, Satanás significa adversario. Antes de ser adversario de Dios, antes de ser Satanás, era Luzbel, que en el hebreo es luz bella, o sea, era un ángel radiante. Y como vio su hermosura y era un querubín protector, tenía bajo su mando, según la Biblia, legiones de ángeles. Y un día quiso ser igual a Dios y se puso en el lugar de Dios, le quiso dar golpe de estado para que usted entienda. Lo quiso desbancar de su trono. Y Dios jamás iba a tolerar que algo creado lo quitara. Es más, era imposible, era imposible. Pero se rebeló. Quiso alterar el orden celestial y Dios tuvo que expulsarlo. Por eso, hermanos, miren, se los dije hace 8 días. Toda persona que quiere alterar el orden de la iglesia, el orden del gobierno de la iglesia, el orden de las reuniones, el orden en el matrimonio, y se ensoberbece y dice, a mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer, termina muy mal. Necesitamos aprender en lo ajeno, con la experiencia de otro. ¿Cuántas veces hemos escuchado que los rebeldes, el de corazón rebelde, Dios lo rechaza, lo expulsa, porque la rebeldía siempre produce desorden? La desobediencia conduce al desorden, el orgullo conduce al desorden.
porque altera todo y Dios tuvo que expulsarlo. Entonces, imagen y semejanza es la capacidad de pensar, tomar decisiones buenas, acertadas, etcétera, etcétera. Retomo Génesis 1:26. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y aquí aparece un verbo muy interesante: y señoré. Señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. Fíjate, Dios hizo todo y lo puso en nuestras manos. Y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahora, ¿qué significa señorear? La palabra radá es la que aparece en el texto hebreo, que es la que se traduce por señorear. Pero el señorear, al paso de los siglos, al paso del tiempo, se fue definiendo hasta llegar al significado que hoy vamos a compartirles. Tiene dos acepciones. En su origen solamente había una acepción y era una acción positiva, el señorear. La negativa, que ahora por producto del pecado es la que define el verbo radá, es pisotear. En forma negativa es pisotear, pero algo así violento, despectivo. Poner el pie aquí en la cabeza, pisotear a la gente, ¿sí? Subyugar, pero en sentido de someter a la fuerza, ¿entienden? Cállate y aquí mando yo. No, pues que no sé qué y tas, órale, porque aquí yo mando. O sea, un dictador que se enseñorea. Por eso cuando leemos enseñorear o escuchamos enseñorear, generalmente se nos viene la idea negativa y tiene esa aplicación. No, pues es que te enseñoreas de las ovejas, le dicen a un pastor, porque las golpeas, te burlas de ellas, las despojas, te estás enseñoreando de las ovejas. Ese es el sentido negativo, destrozar, pero en sentido positivo, que es el que aparece aquí y es el que se le da Dios, ese significado positivo, porque él dice: vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza y señoree. En sentido positivo, tiene la idea de autoridad en primera instancia. Entonces, ¿qué significa? Que Dios delegó su autoridad en el hombre. Parte de le delega autoridad para señorear. Un sinónimo de señorear es gobernar, ¿sí? Fíjate, el reino de Dios es gobierno. Porque en un reino hay un rey que gobierna, ¿sí? Y se rige con leyes, lo explicamos hace 8 días, que el mismo rey ha impuesto en ese reino. Los que viven en ese reino, para guardar el orden de ese reino, tienen que sujetarse a las leyes y a la autoridad del rey. ¿Me están siguiendo? Ok. Entonces, cuando el Señor dice: señoré en la creación que yo hice, la idea es de que le he dado autoridad. Tiene la idea de encargarle al hombre algo, estar a cargo, dirigir, también significa dominar, pero en sentido positivo, siempre con la idea, porque gobernar es aplicar leyes para mantener el orden. Se habla de un buen gobierno que aplica bien las leyes para mantener el orden de un país. Un presidente o un gobernador que no aplica las leyes o la constitución estatal o las leyes estatales como en el caso de México, la Constitución de México, que no la aplica, por eso hay un desorden, porque se violan las leyes de la Constitución de México en todos sentidos, en todos los niveles. Y luego no hay castigo al infractor o al delincuente, se viola la ley, por eso está en un desorden, hay un desorden en la sociedad. ¿Por qué? Porque no se observa, porque no se gobierna bien. Cuando muchas veces, no todas, casi la mayoría de las veces,
los gobernantes son los primeros en violentar esas leyes. Por eso se vive un caos. Un policía, por ejemplo, de tránsito, lo vemos metiéndose en sentido contrario. Y el otro, oiga, si alguien le dice, oiga, yo soy la ley, ¿qué? Pues ¿qué no debería de ser el ejemplo? Pregunto. Así con una pregunta bien simple y muy lógica. Sin embargo, no lo hacen. A ver, ahora en enero que vaya a pagar su predial, espere un descuento del 98%, como le hicieron a un político panista, que debía casi 1,000 millones de pesos en impuestos de predial de tanta tierra que tiene, imagínense, 1,000 millones, y nada más pagó 12. Ahora, ¿qué es eso? O sea, es totalmente injusto. Solamente para unos privilegiados, por eso es un caos, la gente se amarga. Y la gente se siente mal y dice, no, ahora no pago. Pero si no pagas, luego al rato te embargan. Y a ti, sobre ti sí va la ley, sobre ellos no. Cuando son los que deberían de poner el ejemplo. Es frustrante, ¿no? Es frustrante. El orden que Dios puso en las manos del hombre, hoy es un desorden. Porque tomamos malas decisiones. Pensamos mal, distorsionado. Hemos hecho a un lado la palabra de Dios, que es la luz que alumbra el entendimiento. Entonces, señorear es gobernar, estar a cargo, dirigir, mandar, pero siempre con el objetivo de mantener el orden. Todo esto es delegado, puesto en las manos del hombre por el Señor, para que mantuviera el orden de su creación. ¿Me están siguiendo, verdad? Los veo así bien atentos. Ok, vamos a Génesis 1:27 para continuar. Génesis 1:27. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, con esa capacidad de pensar, sentir, decidir, etc. A imagen de Dios lo creó. Y luego viene el origen, el inicio de lo que hoy nosotros llamamos familia, que se forma desde su origen con un hombre y una mujer. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, hombre y mujer los creó. Escúcheme bien, cualquier ideología, cualquier pensamiento que distorsione el origen de la familia conduce al desorden. Díganme cómo está. Hoy se casan hasta con animales. No, pues yo amo al perro. Ya hay leyes en algunos países que te puedes casar con el perro. Haces al perro tu marido, a la gatita tu esposa, y tú dices, híjole, ¿hasta dónde hemos llegado? Dice, no, bueno, pues es que así son las cosas, así pienso yo, así quiero yo, así decido yo. ¡Qué desorden! Del orden impactante que Dios entregó en las manos del hombre. Miren lo que hemos hecho. Ahora ya no se sabe ni qué. Ay, pues me siento una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. ¿Qué es eso? No, pues yo me siento un lagartijo. No, y así nos vamos al infinito. O yo me siento Superman atrapado en un cuerpo humano, pero yo puedo volar, que yo soy Superman. Tú dices, pues este está loco. Lo más lógico es que, oye, ¿qué le pasó al pastor? Enloqueció, dice que es Superman. No, me siento Superman. Entonces respétenme porque soy Superman y tengo la kriptonita a mi disposición. Y si te me pones al brinco, nomás le hago así, te fulmino. Entonces, ¿qué está diciendo? Así se oye toda la confusión, el desorden mental que tenemos los seres humanos. Qué terrible, ¿no es cierto? Cuando Dios puso la capacidad de pensar, era ordenado el pensamiento.
del hombre. Entonces fuimos del orden al desorden. Pero ¿cuántos le dan gracias al Señor por Cristo Jesús? Precisamente eso vino a este mundo, a rescatarnos de las tinieblas donde hay confusión, para volver a meternos al orden de Dios. Por eso es que si usted dice, yo soy cristiano, usted está diciendo, yo soy una persona que fui desordenada. Hay desórdenes todavía en mi vida, pero estoy en un continuo caminar metiéndome al orden de Dios, en mi familia, como ciudadano, en mi trabajo, con mis amigos, en la iglesia, porque en todos lugares hay desorden, porque Dios aborrece el desorden, pero Dios bendice donde hay orden, porque Dios ama el orden, porque Dios es un Dios de orden. A ti, Padre, te entregó en tus manos para su dirección, para su protección, para su custodia, a tu esposa y a tus hijos. Tú eres el responsable de dirigirlos. Dios te delegó de su autoridad. Entonces piensa bien, toma decisiones buenas de cómo educar a tus hijos, de cómo tratar a tu esposa. No la ofendas, no le digas que está gorda y fea, porque no te has visto en el espejo. No, todo eso se tiene que ir acabando. Me estoy explicando, hermanos. Porque así como Cristo amó a la iglesia, así el marido debe de amar a su esposa. Entonces, si Dios puso en tus manos a tu esposa, a tus hijos, pero a ti también, esposa, te dio una responsabilidad, te dio un orden para que estuvieras ahí injertada en la familia, no porque fueras menos por ser mujer, no, acuérdense que para Dios el hombre y la mujer, digo, varón y hembra, o sea, a la par, tienen el mismo valor. Pero como Dios es un Dios de orden, Dios puso al varón como cabeza del hogar. No porque la mujer no tuviera esa capacidad, sino porque ese fue el orden que Dios hizo. Así lo quiso hacer Él. El problema es, por todo el feminismo y todo el desorden que hay, que la mujer de hoy, cuando se convierte en alguna mujer, le cuesta tanto trabajo entender que tiene su lugar dentro de la familia. Para que funcione, jamás debes de suplantar la autoridad de tu marido. Cuando sucede, se hace un desorden, y son cristianos. Entonces estamos en un continuo, en el origen Dios entregó todo en orden, pero se hizo todo un desorden. Dios nos toma en ese desorden para meternos en el orden. Sigo aquí en Génesis. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Punto, así de simple. Versículo 28. Y los bendijo Dios, porque Dios bendice el orden, hermano. Donde hay orden, hay bendición. Donde hay bendición es porque hay orden. Este es un principio que aplica para tu negocio. Mantén tus finanzas en orden en tu negocio, tus compras, nada de tranzas, nada de que te pago acá y le aumentas la cantidad para luego yo cobrar acá. No, dejen eso ya. Eso es de los hijos de las tinieblas. Eso no es de los hijos de la luz. Obra de esa manera y sigues en el desorden. Un hermano, hace un par de semanas, me dijo, oiga pastor, dice, le quiero contar rápidamente un testimonio. Dice, después cuando estaba dando la serie del pensamiento de Jesús sobre el dinero, dice, híjole, yo empecé a poner en práctica tantas cosas que aprendí. Dice, mire pastor, yo no sé cómo, pero quiero decirle algo. En 2 meses y fracción salí de mis deudas. Yo le dije, ¿en verdad? Dice, ya no debo nada. Mire, todavía estoy tratando de entender cómo fue que salí tan pronto de mis deudas. Yo le dije, yo te voy a decir por qué.
Porque empezaste a ordenar tus pensamientos respecto al dinero, comenzaste a aplicarlo. Dice, bueno, sí. ¿Cuánto tienes de cristiano?, le pregunté. Y me dice, 8 meses. Esa es la obediencia del recién convertido. Pero es muy triste decirlo, pero en ocasiones gente que se supone que vamos creciendo, vamos madurando, vamos metiéndonos cada vez más al orden, pero en algunos sucede lo contrario. Algunos como que se vuelven águilas viejas, ya no vuelan, todas y las plumas todas grasosas, las garras con las que agarraban su presa ya no las pueden ni cerrar, ya están todas así. Se hacen mañosos, desobedientes, criticones, saben un montón de Biblia, pero se han vuelto como Nabucodonosor, ¿no? Oyen una palabra que los mete al orden y descubre el desorden en el que están. Ay, eso ya me lo sé. Y eso lo he escuchado muchas veces. Y pareces un águila vieja. Perdiste la agilidad. Oyes pero no obedeces y sigues en el desorden. No, hermanos, no. Y luego a veces hasta se enojan contra Dios. ¿Por qué no me bendices? Es que Dios jamás va a bendecir el desorden en las finanzas. Jamás. Dios jamás va a bendecir el desorden en la educación de los hijos. Jamás ¿cómo lo va a bendecir? Sería como los políticos en México. Violan las leyes que ellos mismos aprueban. Pero Dios no es así. Es imposible. Entonces bendijo Dios el hombre, la mujer, la familia, y les dijo, fructificad y multiplicaos. Fíjense cómo es multiplicación, es fructificar, llenar la tierra. Y luego aparece otra vez un sinónimo de señorear, sojuzgadla. O sea, toma decisiones con buen juicio para que cuides el orden de la creación, Adán, Eva, que yo he puesto en sus manos. Sojuzgadla y señorear, gobiernen con inteligencia en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven en la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla. Miren qué extraordinario. Que está sobre toda la tierra, abundancia, ¿no? Y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Miren, hermanos, en su origen el hombre era vegetariano. Esto es muy interesante. Semillas, plantas, frutas, eran el alimento. Es lo más sano que puede haber, ¿sí o no? La pregunta es, ¿y por qué ahora comemos carne? Dios, en el capítulo 3 de Génesis, no lo vamos a ver, pero ustedes conocen la historia, después del pecado, de que el hombre decidió desobedecer a Dios, entró el desorden que hoy nos tiene aquí tratando de ordenarnos. En ese momento que entra el desorden, se empiezan a descomponer las cosas, se empiezan a corromper las cosas. El orden que Dios había entregado en las manos del hombre empezó a ser un caos. Y Dios dijo, fíjate lo que dijo Dios, maldita será la tierra por tu culpa. Así le dijo, ¿sí o no? Maldita será la tierra por tu culpa, le dijo. O sea, porque tomaste una mala decisión. La maldición es lo contrario a la bendición, todo lo benéfico, provechoso, que te causa felicidad.
La antítesis o lo contrario es la maldición, todo aquello que te daña, que te produce tristeza, infelicidad, inseguridad, todo eso que ya no quiero vivir más en este mundo y todas esas cosas. Eso es lo que significa maldición. No es ese corto entendimiento de yo te maldigo y te va a ir bien porque te va a ir mal porque yo lo digo no. Eso es maldecir, es hablar mal, y se habla mal cuando se decide mal. Entonces Dios dijo: maldita será la tierra por tu culpa. Dice, de aquí en adelante la tierra te va a producir espinos. En lugar de lo que yo diseñé como consecuencia del pecado que todo lo desordena, vas a sacar el pan de la tierra con el sudor de tu frente. Antes brotaba solo y él nada más recolectaba y comía, crecía todo. ¿Por qué Dios permitió que el hombre comiera carne? Por la maldición, hermanos. Porque dígame si no cuesta mucho trabajo ganarse hasta el día de hoy el pan que comemos. El trabajo rudo necesita fuerza física. Y en aquel tiempo pues no había mucho trabajo intelectual o de oficina. Dios permitió, es más, le dijo al hombre: ahora debes comer todos estos animales puedes comer. De estos no, de estos sí. ¿Por qué? Porque la proteína animal es necesaria, ahora es necesaria para el trabajo rudo. En exceso nos daña, ¿sí o no? Porque ya así son las cosas. Ahora lo conveniente es tener un orden en lo que comemos. ¿Me explico? Porque en exceso, fíjense, o sea, todo está dañado, todo está desordenado. Hay quienes viven una vida alimenticia desordenada. ¿Se imagina en la mañana comerse un menudo con Coca-Cola? Puede ser. Es que la Coca-Cola le da el sabor. Híjole, sí, pero ponte a leer un poquitito. Si te interesa la salud del templo del Espíritu Santo. Ya no me meto en la comida porque luego les va a dar hambre. Y luego ya van a tener ahí el pozole y van a decir: híjole. Bueno, a mí me gusta mucho el pozole, pero este año lo he comido solamente 2 veces. Bueno, si yo quiero tener mejor salud, tengo que mejorar tengo que ordenar mejor la manera de alimentarme, ¿sí o no? Bueno, allá adentro, ahí en la oficina, pues hay tacos, hay tortas, pero hay avena. Y pues ves los tacos y dices: híjole. Pero yo ya me decidí por la avena. Y me siento extraordinariamente bien. Bueno, el entrar en el orden a mí me ha beneficiado enormemente. Algunos me han dicho: oye, ¿te ves más delgado? Claro. Pues es obvio. Pues nada de refrescos, nada de las cosas que dañan. Bueno, y esto no es de ahorita, ya tiene rato. Pero he visto que entrar en cualquiera de los órdenes de la vida, Dios bendice. Me siento con mucha energía. Me siento extraordinariamente bien. Dios bendice el orden. ¿Cuántos dicen amén? Así que bájenle al pozole, bájenle a los refrescos, bájenle al azúcar. Bájenle. Doña, antes le echaba publicidad a doña Lupe, ahora va a quebrar, pobrecita. No es cierto. Ya nadie le va a comprar hamburguesas. Bueno, vámonos ahí rápido.
Entonces, en su origen, el hombre era vegetariano, pero cambiaron las cosas por el desorden. Versículo 30, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, a toda planta verde te será para comer. Y fue así hasta ese momento. Ahora, este orden que Dios entregó en las manos de Adán, que estamos leyéndolo en el Génesis, en el libro de los principios, el salmista David lo entendió y lo plasmó de manera extraordinaria, con mucho entendimiento, lo plasmó en el Salmo 8. Vamos a leerlo rápidamente. Fíjense cómo lo empieza a desarrollar de una manera poética, pero a la vez profunda y espiritual, con entendimiento. Dice el Salmo 8, versículo 3, cuando veo tus cielos, dice, obra de tus dedos. Qué frases tan bonitas, ¿no? Obra de tus dedos. La luna, dice, y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? O sea, de que nos entregaste en orden tu creación. Mira lo que hemos hecho de tu creación. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. O sea, Dios nos coronó de gloria y de honra, entregándonos todo lo majestuoso del orden de su creación. Versículo 6, lo hiciste señorear. Aquí está, fíjense cómo él entendió. Lo hiciste señorear, gobernar sobre las obras de tus manos, para que siguiera tu orden, Señor. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Y luego termina en el versículo 9 diciendo, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Cuán grande. Hace un rato cantamos un himno que es un himno de muchos años atrás. Fue compuesto por un sueco en 1885. Según la historia, Carlos Bober, que es el que compuso este himno, que es emblemático en el cristianismo, hermanos, del 1885 hasta el día de hoy. Creo que no existe congregación cristiana alrededor del mundo que después de esta fecha no cante este himno. Es maravilloso. Pero la historia de cómo se compuso, resulta que Carlos Bober dice que iba descendiendo hacia una bahía, iba como en una montaña, y de pronto cayó una tormenta. Y miró cómo el agua se regaba toda aquella tierra y empezó a ver un espectáculo extraordinario. De pronto dice que vio que se abrieron unas nubes y penetró el sol, y las aves sacudiéndose el agua, las bestias bebiendo, o sea, un espectáculo extraordinario. Pero él no contempló solamente eso, él se fue más allá. A mí me pasó algo así cuando en una ocasión, estando allá en la Patagonia Argentina, en un lugar que se llama Perito Moreno, donde hay hay un iceberg ahí, que es un monstruo de hielo, es una cosa impresionante, del tamaño de edificios de no sé cuántos pisos, y hay un mirador, y nos tocó ver en vivo. Había como un barandal, y estábamos allí contemplando aquello. Realmente te deja callado la majestuosidad, la belleza impactante. Y había gente de muchas naciones. Yo podía identificar más o menos el inglés, pues allí una que otra, esos son alemanes, habíamos que ni en cuenta, pues nunca había oído esos idiomas. Pero había algunos que hablaban español y decían,
qué hermoso, qué bello. Pero de pronto, hermanos, un pedazo de hielo del tamaño de un edificio de no sé cuánto, yo lo grabé, me tocó grabarlo, se desprende, hermanos, y cae en el agua. No, aquello era espectacular. Y todos así, wow, qué belleza, qué hermosura. ¿Sabes qué fue lo que hice yo? Yo levanté mis manos y dije, qué grande es Dios. Hay que aprender a ver más allá, hermanos. Tener un pensamiento y una mentalidad y una manera de mirar mucho más allá, hacia el origen de todo, que es Dios. Yo dije, qué grande es Dios. Todos miraban pues lo hermoso, pero no. Todos miraban lo diseñado, no al diseñador. Todos miraban lo creado, no al creador. Tenemos que aprender a ver al creador para que lo diseñado pueda ser ordenado. Cuando vemos a Dios, vemos el orden. Amén, hermanos. Entonces Karl Bober cuenta que, pues, parte de su biografía, que al ver todo aquello vino una inspiración en ese momento. Él era cristiano, obviamente, y compuso este himno que lo voy a deletrear. Ya lo cantamos, pero salió de su interior como un poema y escribió: Señor mi Dios, al contemplar los cielos, que era lo que le estaba viendo en su experiencia, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. ¿Se fijan cómo se fue? Más allá que mirar la obra de la creación, vio al Creador y dijo: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Y la última estrofa: cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al reino de esplendor. A lo mejor yo le hubiera puesto: al reino donde hay orden total. Le adoraré, dice, cantando la grandeza de su poder y de su infinito amor. Mi corazón entona la canción: cuán grande es Él. Yo creo que ese himno se seguirá cantando hasta que el Señor venga. Quedó para la historia. Hermosísimo. Vámonos al final. Génesis 2, versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, que es el sábado, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora, les voy a hacer una pregunta. ¿Dios reposó porque se cansó? No, qué buena respuesta, así inmediata, sin titubeos. No, claro, Dios no se cansa. Él es omnipotente, tiene todo el poder y Él no se cansa. Pero ¿por qué dice que descansó? No porque se haya cansado, sino porque aquí hay una lección que está como escondida. Dios sabía que nosotros sí nos cansábamos y estableció en ese tiempo el sábado para que durante los 6 días de la semana trabajáramos, creáramos, produjéramos, nos esforzáramos. Necesitábamos comer un buen filete para tener fuerza y comer verdura y todo y sacar el pan de la tierra, pero había que descansar. El descanso, hermanos, es para favorecer al hombre.
reanimar y retomar las fuerzas. Hay algunos cristianos que son tan trabajadores, que es bueno ser trabajador, pero se pasan de eso bueno de ser trabajador al exceso. Y eso ya entra en un desorden. Necesitas descansar. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Pero hay otros que son desordenados, pero en sentido contrario. Toda la semana descansan. Y eso también es un desorden. Pablo reprendió a algunos cristianos en la iglesia, que había en la iglesia tesalónica, y dijo: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. O sea, al desordenado no le vas a dar, porque estás fomentando su desorden. Yo recuerdo que en una de las enseñanzas del pensamiento de Jesús sobre el dinero, dije algo al respecto de que al desordenado, no te voy a dar, y no te vamos a dar ni una despensa, ponte a trabajar. Algunos yo los vi que reaccionaron así como: ay, no entiendo. Espero que ahora lo entiendas. Espero que ahora lo entiendas. No es falta de amor, es porque la persona anda desordenada y le pide a los de aquí, le pide a los de acá, les pide a los de allá, les pide a los de arriba, y anda en desorden. Y esa persona tiene que entrar en un orden. Y Pablo dice que trabaje para que tenga para lo suyo y para compartir con el que tiene necesidad. Ese es el orden. Fíjate, hay desórdenes de los dos lados. Muchos trabajan tanto, a veces en los congresos de matrimonios se les tiene que decir a los varones, ¿verdad? Sobre todo, por favor, hermanos, dejen su computadora, no se lleven la oficina al evento de matrimonios, déjenlo, descanse, disfruta con tu esposa. Ay, sí, pastor, qué bueno que dicen eso, porque ahí estoy. Ay, ahorita, ay, sí, ¿qué es eso? Algunos que han entrado en el orden han descubierto algo extraordinario y han dicho: híjole, el Señor me bendice más, me rinde más el tiempo. Claro, porque estás ordenando tus prioridades y Dios siempre bendice el orden. Dale un aplauso al Señor. Amén. Versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Mira, puso su sistema de riego. No, qué impresionante, hermanos. ¿Se acuerdan cuando Noé, esto ya es en el capítulo 6, ya se había descompuesto todo, la tierra era un desorden total? Dios decidió borrar de la faz de la tierra a los desordenados y le dijo a Adán: ve y predícales y diles que voy a borrar de la faz de la tierra por medio de un diluvio. Voy a abrir las compuertas del cielo, caerá agua del cielo. Y Noé va y les predica y les dice: porque esto se va a inundar, se va a ahogar todo ser, todo va a quedar bajo las aguas, porque Dios va a abrir las compuertas del cielo, caerá agua del cielo. Y todos empezaron a reír. ¿Agua del cielo? ¿Por qué? Porque ahí dice, en los tiempos de Noé todavía no llovía como tú y yo lo conocemos. Todavía no existía esa lluvia, un vapor regaba, salía de la tierra. ¿Cómo? Esa es la hermosísima y impactante creación de Dios. Entonces, cuando Él dice que va a venir un diluvio, que va a llover, se rieron. Agua de... Y luego construyendo el arca donde no había agua, y este está loco, y todo el mundo se reía. Pero Él siguió y obedeció la orden de Dios. Dios quiso tener un reinicio y acabar con todo ese desorden, pero muchos no le hicieron caso, que es lo mismo que el Señor. Esa fue su intención, de enviar a su Hijo, volvernos al orden. Pero no todos quieren a Cristo, no todos aceptan a Cristo y lo rechazan. Pero los que entraron en el orden
Nos vemos allá en el cielo donde todo es armonía y orden. Amén. Sigue diciendo, versículo 7. Entonces Jehová Dios, y aquí describe, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Hay gente que dice que descendemos del mono, y alguien dijo, sí, primero hizo un mono de tierra. Bueno, pues sí, descendemos del mono. Ese fue un mexicano, tenía que ser un mexicano el que dijo eso. Y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. De pronto, y le puso la imagen y semejanza. Aquí ya es más descriptivo que el capítulo 1. Entonces él pensó, y con eso que le dio, miren qué maravilloso. Dice, versículo 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Él mismo lo plantó al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Es como cuando viene el primer hijo, tú preparas el cuarto, pintas, cunita, todo esto, acá el otro, para esperar a tu primer bebé en un ambiente propicio. Fíjate qué bueno es Dios, hermanos, a veces como Kiko, ¿verdad? A veces me desespero, que algunos no, y siguen decidiendo y insisten en vivir en desorden, insisten, y uno dice, Señor, ¿qué? Pues déjalos. Tú predicas la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Suelta mi palabra que los quiere llevar al orden, pero cada quien va a tomar su decisión. Miren dónde lo puso el hombre, nos lo puso allí. Y luego dice en el versículo 9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. ¿Les gustan las frutas? ¿Cuál es tu fruta favorita? ¿El mango? ¿Qué más? A ver. La naranja, el kiwi, la fresa, muy fresa la hermana. La yaca, ¿sí? ¿Han probado la yaca? A ver, digan su fruta favorita, porque yo les voy a decir la mía. ¿Saben cuál es mi fruta favorita? Toda. Es que, miren, algunos de ustedes me los he encontrado en el mercado de abastos, los lunes, que es mi día de descanso. Y pues para ayudar un poco en el orden del hogar, yo voy al mandado. Y me ven con el carrito, y algunos me ven y me dicen, ¿qué está haciendo aquí? Ando en el orden. No les digo así, no, pues aquí comprando, pero ¿por qué se asusta? ¿Por qué se impresiona? Ay, no, pues es que un día me encontré en un matrimonio y ella venía con el carrito y él venía leyendo, o algo iba viendo, yo creo que era el celular, y lo mira el pastor, y hola pastor, ¿qué anda haciendo? Digo, no, pues aquí, igual que tú. Y entonces volteé a ver a la hermana y le dice, ¿me permites ayudarte, mi amor? Bueno, no sé si el hermano está aquí, pero pues, como queda en el anónimo, no hay problema. Árbol delicioso a la vista, dice. Pero también puso el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Miren, los comentaristas, los eruditos dicen que era un árbol literal de alguna fruta, pero que era simbólico. No era, siempre se ha puesto una manzana, pudo haber sido una pera o qué sé yo. Eso no es lo importante es que ese árbol que Dios le dijo, pero de este no vas a comer, no porque fuera malo el fruto en sí, sino lo puso como un límite, porque sabía que el enemigo, Satanás, ya rondaba el huerto y que lo iba a tentar y que lo iba a incitar a desobedecer a Dios. Y Dios le dijo, como yo te di libre capacidad de tomar decisiones, mira, te pongo un límite, porque si tú lo transgredes te va a ir mal, te vas a morir, le dice. Entonces ahí está el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese no lo toques, le dice. Todos los otros comen lo que quieras,
O sea, es un lenguaje metafórico, obviamente, que un árbol literal lo representaba. ¿Me explico? Ok. Versículo 15, para irnos sobre el final. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Miren nomás dónde nos puso. ¡Wow! ¿Han ido últimamente al zoológico Guadalajara? Está hermoso, la verdad. Está bien cuidado. Se los recomiendo, lleven a sus niños. Está muy bien. Bueno, yo he conocido algunos zoológicos, ¿no? Así, de Buenos Aires, que también tienen lo suyo, otro por allá en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Porque también me gusta admirar la creación de Dios. Y al ver eso, uno dice, ¿y cómo sería el Edén? Bueno, los tabasqueños dicen que es un Edén allá, Tabasco. La verdad, mis respetos, es bellísimo, lo mismo que Chiapas. Yo he estado en lugares en Chiapas donde dices, no puede ser, parece que estás en Suiza. ¿Y quién conoce esto? Dices tú, no, qué mal. Y luego te vas, ay Señor. No, pues es que a cada país le dio sus trazos y le puso su Chapala. ¿Pero qué hemos hecho de Chapala? El lago más grande de México. Yo me acuerdo cuando todavía yo pescaba, sacaba pescado blanco y hoy lo sacas negro. Pero miren dónde puso Dios al hombre, en el huerto. Ahora, fíjate bien, fíjate qué interesante. Lo puso en el huerto que Dios mismo había plantado. ¿Para qué? ¿Para que pusiera una hamaca y se la pasara ahí? No, para que lo labrara y lo guardase. Labrar significa trabajar, o sea que él lo iba a cultivar. Porque todo creció, ahora mira, todo lo hice en orden. Ahora la hierba va a crecer, una rama se va a secar, unas hojas van a tender a caerse, porque así es la creación. Pero ahora, entonces tú lo vas a cuidar. Tú vas a quitar la maleza de alrededor, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, lo vas a labrar. O sea, Dios lo puso a trabajar. ¿A qué lo puso Dios? A trabajar. Algunos cristianos, yo he escuchado incluso a algunos predicadores, dicen que el trabajo es una maldición. Porque, bueno, a lo mejor, por eso no es bueno leer partes solamente de un capítulo, sino tratar de leer todo para entenderlo. Porque el capítulo 3 es donde dice, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor trabajarás y sudarás y no la pasarás muy bien. Dice, no, pues es una maldición el trabajo. No. En el capítulo 2 es mucho antes de la caída. Entonces vemos que el trabajo es una bendición. ¿De dónde tienen su sustento? De su trabajo, ¿no? Entonces, ¿es una bendición o es una maldición? La maldición está en que ahora nos cuesta más trabajo, porque es duro sacar el pan de la tierra, ganarse el pan. Pero en su inicio no, lo puso para que lo labrara, lo trabajara, le produjera todavía con más calidad el fruto. Un fruto cuidado crece mejor que uno que crece silvestre, ¿sí o no? Bueno, pero no solo lo puso a trabajar, sino que lo guardase. Y aquí guardar da la idea de cuidar el orden. O sea, lo puso a trabajar para que preservara el orden. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y luego viene algo extraordinario y terminamos. Y dijo Jehová Dios, no es bueno. De 6, 7 veces que había dicho, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, ahora dice algo que no es bueno, pero es en relación con el hombre. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una ayuda idónea para él. Por eso es del hombre casarse, formar una familia. No es bueno. Pero ¿qué dicen los jóvenes de hoy? Yo los escucho, y jóvenes cristianos. No, yo nunca me voy a casar para que me engañe. O sea, ellos
ellos están muy afectados por el desorden que ven en las familias. Es una tristeza decirlo, pero el divorcio ha invadido a muchos cristianos en todas las iglesias alrededor del mundo. El día de hoy, cristianos que cantaban, que decían que gobierna el Señor en mi corazón, entraron en el desorden terrible del divorcio, porque el divorcio es división. Y Dios dijo, multiplíquense, y se divide todo. Es muy probable que algunos de ustedes vengan de hogares, familias disfuncionales. ¿Eso les afectó, sí o no? Sí o sí, mejor dicho, les afectó. Por eso es que ahora a los jóvenes se les enseña qué es del hombre, qué es el plan de Dios, pero que entren en el orden para que les vaya bien. Yo acabo de cumplir 41 años de matrimonio, hermanos. Cada vez es mejor, con una paz, con una armonía, con un respeto. Estoy en la mejor etapa de mi vida, hermanos. Feliz como lombriz, contento, satisfecho, siento el respeto de mi esposa, su humildad, cuando yo doy una orden, equivocada o no, está bien, o sea, es extraordinario, hermanos. Pero hoy, no, un día me llegó una muchacha, no, ya me quiero divorciar. ¿Cómo? Apenas hace 6 meses te casé. Ay, pues es que no aguanto, le huelen los pies. Uy, qué esforzada. Pues eso, échale talco cuando esté dormido. Y agarra los tenis y vacíale 1 kilo de carbonato ahí para... Pero eso tiene solución, pero la solución nunca va a ser divorciarse, por el amor de Dios. Ya no piensan, ya no disciernen, y toman la peor decisión. Luego rato, divorciado, y más en una divorciada, todos los hombres la ven como un plato servidito. Es terrible, hermanos. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios, pues, formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Hasta eso se lo dejó a ver, ¿cómo le vas a llamar a ese? León. Hasta el día de hoy ese es su nombre. Y a este, jirafa. Y a ese, elefante. ¿Qué creatividad de Adán? ¿A poco no? ¿Qué manera de describir? Dicen los científicos que los nombres actuales que tienen los animales no han cambiado. Varían en algunos, pero en síntesis es lo mismo. Dicen que los nombres que tienen los animales, no hay otro nombre que los describa. Por ejemplo, si tú a un elefante le dices, ahí viene un león, porque está ya tan en la mente de la gente lo que es un león. ¿Saben quién le puso el nombre? ¿Quién? Y cuando pasó ahí dijo, rata. Es una rata. ¡Qué tremendo, hermano! Y termina diciendo, entonces Jehová Dios, versículo 21, hizo caer sueño profundo sobre Adán mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Y aquí Adán hace un principio de orden en la familia. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Un orden extraordinario. El tema fue del orden al desorden. Porque, ¿qué hizo el hombre con todo este orden? Todo un desorden. Pero le damos gracias al Padre por enviar a su Hijo Jesús para volvernos al orden. Denle un último aplauso al Señor. Amén. Póngase de pie. Señor, muchas gracias por tu palabra.
estamos contentos, estamos felices, agradecidos de que tú, Señor, nos estás llevando a retomar el orden diseñado por ti. Gracias, Señor, por el corazón de mis hermanos que se disponen a escuchar tu palabra, llevarla por obra para entrar en el orden. Y a medida que entramos en el orden es la bendición que vendrá a nuestras vidas eternamente.